Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría que hoy ya podemos empezar con este capítulo número 1 del libro de Números. Y es que el libro de Números es un libro muy emocionante en el que podremos aprender muchísimo y disponer nuestra vida a ser transformada por la palabra. Porque recordemos que Hebreos 4:12, el Señor nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que viene hasta penetrar hasta el alma y el espíritu. Y los puede partir las coyunturas, los tuétanos, es decir, puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y llegar a discernir tanto los pensamientos y las intenciones del corazón. La manera en que nosotros podemos ser transformados a esa imagen gloriosa de Dios es por medio de la renovación de nuestra mente. Y la única manera en que nuestra mente puede ser renovada es si permitimos que su palabra pueda discernir esos pensamientos que rigen nuestra mente y que provienen del corazón. Por tanto, dejémonos formar y transformar por medio de la palabra, por medio de estos ejemplos de vida que el Señor nos da a través de este libro de Números, en el que podremos conocer la historia de su pueblo, la historia del pueblo de Israel que ahora está preparado para continuar el viaje hacia la tierra prometida, de cómo el Señor preparó a este pueblo. Así nos prepara a cada uno de nosotros para el peregrinaje por la vida que hemos de emprender día a día. Vemos en el capítulo 1 que ahora están en el segundo año de su salida de Egipto. Están aquí y es el primer día del segundo mes y el Señor les indica que deben de realizar un censo en el que pudiesen contabilizar a todos los hijos de Israel por familias, por casa de sus padres, es decir, que tuviesen un registro de los nombres de las familias a las que pertenecían, y esto definitivamente es un trabajo bastante arduo porque vamos a ver un poco más adelante el número al que ascendían los varones mayores de 20 años, que eran los que se estaban considerando para tomarlos en cuenta en este censo, de modo de poderlos organizar con el fin de poder emprender una batalla. Me llama muchísimo la atención que en Números 1:4 el Señor les indica que deben de seleccionar un varón de cada tribu. Pero lo asombroso en este momento es que Él le da los nombres del varón que Él quiere que sea seleccionado de cada tribu para poder llevar a cabo este censo. Y Él indica que estos serían los príncipes de las tribus de sus padres, los capitanes de los millares de Israel. Dios mismo los designó por su nombre. Y esto me lleva a pensar cómo el Señor conoce a cada uno de nosotros por nombre. El Señor realmente está pendiente de cada detalle de nosotros. Para Él nada le es oculto. Él sabe exactamente dónde vivimos, sabe exactamente lo que estamos haciendo. Vemos en la palabra, en Hechos 9, esta historia maravillosa de la conversión de Pablo. Allí en Hechos 9:11, nosotros sabemos que Pablo tuvo un encuentro allí con el Señor, de manera que él quedó sin poder ver por 3 días. Pero en este tiempo él estaba siendo formado por el Señor, estaba siendo transformado, ya que él había emprendido una guerra, una lucha en contra de los cristianos. Así que él está allí en un lugar y el Señor llama a uno de sus discípulos,
de nombre Ananías y le dice lo siguiente: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Este pasaje nos muestra claramente que el Señor conoce nuestro nombre, que el Señor sabe exactamente la dirección de nuestra casa, sabe con quién estamos, en casa de quién estamos, como lo hizo aquí con Saulo, y sabe lo que está haciendo. Así que pensemos, que estemos conscientes a lo largo del día, si Dios estuviese dando nuestra dirección a alguien, si Dios estuviese enviando a otro de sus hijos o de sus siervos, ¿qué le diría acerca de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasamos haciendo en el día? Así que en esta ocasión el Señor le dio los nombres de cada uno de los representantes de cada tribu. Y estoy segura que si buscásemos el significado de cada uno de estos nombres, podríamos encontrar aún mayor información. Así que les queda de tarea el buscar el significado de cada uno de los nombres de estos príncipes de cada tribu que el Señor está seleccionando y designando para poder llevar a cabo este censo y esta organización, de manera que su pueblo estuviese preparado para enfrentar cualquier batalla que viniese por delante en este peregrinaje que habían de emprender en este momento hacia la tierra prometida, después de haber estado recibiendo las instrucciones, la ley y de haber conocido a Dios ya siendo libres. Otro detalle significativo de este capítulo primero de Números es que de cada tribu nos da específicamente el número de varones mayores de 20 años que pertenecían a esa tribu. Es algo maravilloso este dato y podemos nosotros en un papel apuntar el número de cada una de las tribus y ver que realmente vienen a sumar el número que dice en Números 1:46. Dice, fueron todos los contados 603,550. En Génesis 46 se nos había dado un recuento y aún el nombre de cada uno de los varones que estaban siendo trasladados a Egipto por causa del hambre. Recordemos que en Génesis todavía no eran una nación, eran una familia y eran una familia de 70 personas. Ahora esas 70 personas se habían multiplicado en 603,550. Eran ya una nación, y esto sin contar a los niños, sin contar a las mujeres y sin contar a los levitas. Algunos estudiosos piensan que este número debió ascender aproximadamente a 2,5 millones o 3 millones de personas. Si nosotros consideramos que casi hay igual número de mujeres que de varones, y niños usualmente andan en 3 o 4 por pareja, así que fácilmente este número de personas del pueblo de Israel ascendía a 3 millones. Podemos imaginarnos nosotros a un grupo de 3 millones de personas caminando, atravesando el desierto. Debió causar a los pueblos que escuchaban que ellos venían, debió haberles causado temor, pues era un pueblo numeroso, con un Dios poderoso. El capítulo 1 luego nos da información acerca de las asignaciones de los levitas. Nos dice en Números 1:49, no contarás la tribu de Leví, ni tomarán en cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio. Así que ellos se iban a encargar de todo lo relacionado con el tabernáculo, con los utensilios y con todas las cosas que pertenecían al tabernáculo.
Ellos le servirían en el tabernáculo y debían ubicarse y acampar alrededor del mismo. Y finalmente nos dice que los demás hijos de Israel debían acampar cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Esto nos da la idea que el tabernáculo se ubicaba en el centro, luego los levitas alrededor y luego las distintas tribus de Israel alrededor de donde están ubicados los levitas. Nuestra vida debe girar en torno a nuestro Dios. Él debe estar al centro de nuestras vidas. No nosotros ni nuestros deseos, sino que Él es quien debe estar entronado en el centro de nuestro corazón y regir nuestras vidas. Los levitas estaban encargados de desarmar, de trasladar y de armar el tabernáculo en cuanto llegaran a otro lugar. Y eso mismo debe suceder con nuestras vidas. Nosotros somos portadores de esa presencia poderosa de Dios y nosotros como sacerdotes designados por Él debemos saber que tenemos esta misma responsabilidad. Somos templo del Espíritu Santo, por tanto debemos conducirnos como estos sacerdotes encargados de trasladar su presencia en todo lugar a donde nos movemos. Debemos saber que al ser nosotros ese real sacerdocio, como lo dice Primera de Pedro 2:9, hay una misión que cumplir y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Concluimos, por tanto, que Números 1 nos deja claro que este censo fue un evento muy importante y significativo. El censo era necesario, pero solo podía ser ordenado por Dios, ya que quien ordena el censo es porque Él es propiedad de aquello de lo que se va a contabilizar. Nadie más podía ordenar un censo y vamos a ver las terribles consecuencias que acaecieron al rey David cuando él impulsivamente ordenó un censo sin que fuese designado por Dios. Eso lo veremos en el libro de Segunda de Samuel 24. Y terribles consecuencias tuvo David y tuvo el pueblo, consecuencias como la de una peste terrible en donde murieron muchísimos israelitas. Así que el censo era algo significativo, era un evento muy importante, pero también muy delicado, que solo podía provenir de la dirección de Dios, ya que el censo era el contabilizar a las personas para la guerra y organizar estas tribus de manera de poder conocer cuántos eran y en el caso de ya entrar a la tierra prometida, cómo iban a ser organizados en esta tierra. El censo era algo bien tedioso. Podemos imaginarnos nosotros en ese tiempo el contar uno por uno de todas estas personas, pero era necesario para poder conquistar y organizar la tierra prometida. Asimismo, es necesario hacer un censo de nosotros mismos, de cada una de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de nuestros dones, del tiempo que tenemos, de las posesiones materiales que el Señor nos ha dado para poder realmente examinar qué condición espiritual nosotros tenemos y si estamos preparados para conquistar y organizar la tierra que Dios tiene delante de nosotros, esa misión por la cual nosotros aún estamos vivos. Si estamos vivos el día de hoy es porque hay un propósito y es bueno que tomemos este ejemplo de hacer un censo, de realizar un censo y de contabilizar con los recursos que nosotros tenemos, no solo los recursos materiales, sino los recursos
espirituales y los recursos intelectuales y las capacidades que el Señor nos ha dado para saber con qué contamos para seguir adelante. Seguro que se sorprenderá de saber con todo lo que cuenta, ya que el Señor ha sido un Padre para cada uno de nosotros y Él nos ha dado buenas dádivas, buenas dádivas. Así que, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor pueda darnos esa revelación de su conocimiento a través de este libro de Números. Verdaderamente estamos muy expectantes de lo que sucede con el pueblo de Israel, ya que podemos relacionarlo con nuestras vidas diarias y podemos tomar ejemplo y podemos caminar de manera correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, les amo mucho. Amén.